justamente el jefe de bancada en diputados de Comunidad Ciudadana, el diputado Enrique Urquidi. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. A ver, ¿cómo ve esta convocatoria de la ministra de la Presidencia, que para muchos ha sido rapidísimo, ¿no? El presidente del Senado en la mañana posteaba una cosa y la respuesta del Ejecutivo ha sido casi inmediata con esta convocatoria. Muy buenos días, César. Como siempre, un verdadero placer compartir contigo y con todo el equipo de la radio. Y por supuesto, también un saludo a toda la audiencia del desayuno. Sí, como es de conocimiento público, ayer la ministra Prada hizo una convocatoria pública al mediodía para que fuerzas políticas, representantes de otros órganos del Estado y líderes políticos de diferentes organizaciones políticas con personería jurídica puedan estar presentes en esta convocatoria. La posición oficial de Comunidad Ciudadana ha sido conocida mediante una nota, mediante una carta oficial que el presidente de la Alianza, Carlos Mesa, le ha hecho llegar al presidente Arce. Y nuestra posición es de que no vamos a asistir a este encuentro porque entrar en un nuevo escenario de retóricas, en un nuevo escenario en el que seguramente lo que va a pasar hoy en la mañana, si sucede la reunión, va a convertirse en una suerte de asamblea en la cual no se va a llegar a ningún punto concreto y a ninguna vía de solución a la actual crisis que está viviendo el país. Dos consideraciones importantes. En cuanto a lo electoral, que manifiesta la ministra Prada en su convocatoria, hay que recordar que ya han sido 3 los encuentros o las cumbres, si quieres llamarlo así, convocadas por el Tribunal Supremo Electoral. La última ha sido el 17 de febrero, donde diferentes actores institucionales, políticos, partidarios, han firmado un acuerdo de 15 puntos, que incluye entre los 15 puntos un crédito de $100 millones del gobierno japonés para contribuir a garantizar la elección y fundamentalmente la posibilidad de que los bolivianos en el extranjero participen de la elección general. Lamentablemente hasta el día de hoy, un mes después, César, casi un mes después, ese documento de los 15 puntos ni siquiera ha sido firmado por el presidente Arce, ni por el vicepresidente Choquehuanca, ni por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Nosotros desde Comunidad Ciudadana hemos pedido una certificación al Tribunal Supremo Electoral y efectivamente estas tres autoridades no han firmado el documento. El segundo elemento es que al interior de la Asamblea todo el paquete de leyes electorales ha sido manejado con total ligereza y hasta el día de hoy no hemos aprobado un solo proyecto de ley, porque ahí tú ves la total indiferencia, la total ligereza con la que maneja el movimiento al socialismo, como si no se tratara de una prioridad el hecho de garantizar elecciones generales para el 17 de agosto. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es tomar decisiones. La Asamblea y el MAS fundamentalmente tiene que poner la voluntad política para tratar este paquete de leyes electorales. Y en cuanto a lo económico, rápidamente, César, en cuanto a lo económico, el presidente Arce tiene que gobernar y tiene que tomar decisiones. Y lo que menos se ha hecho es exactamente eso. Lo que ha hecho, de lo que se ha preocupado, es tratar de endilgar una responsabilidad a la Asamblea Legislativa que no la tenemos. La responsabilidad exclusiva de la actual crisis económica, del desabastecimiento de diésel y de gasolina, tiene nombre y apellido, nombres y apellidos. Evo Morales, Luis Arce y el movimiento al socialismo, que durante 19 años han manejado la economía de manera totalmente irresponsable. Diputado, ayer la ministra de la Presidencia y uno de los precandidatos en este bloque de unidad hacía referencia justamente a ello. Hablaba de el fin de la gestión de Luis Arce cuando decía que los dejen terminar la gestión para que el otro gobierno comience a trabajar con las cuentas limpias, por decirlo de alguna manera. Esto es... ¿Se puede entender como el hecho de que Arce no va a ser candidato? Ese tema, César, tiene que decidir y definirlo el presidente Arce. No podemos entrar en ningún tipo de conjeturas. Ojalá fuera así. Ojalá el presidente Arce tenga un momento de lucidez
y tenga un momento de una lectura y una reflexión sincera y genuina de la realidad que está viviendo el país y tenga ese gesto con los bolivianos en sentido de dejar de lado su candidatura. Porque lo único que está haciendo su candidatura o lo único que va a provocar es que, por supuesto, este escenario se enrarezca aún más, porque vamos a tener a un presidente candidato o a un candidato presidente que seguramente va a tomar decisiones en función a su interés electoral o a su expectativa electoral, lo cual, por supuesto, le va a hacer mucho más daño al país y va a agudizar seguramente el clima de conflictividad y de tensión que ya estamos viviendo los bolivianos desde hace semanas atrás. Ojalá el presidente Arce tenga este gesto, ojalá el presidente Arce actúe con un mínimo de sensatez y deje de lado esa candidatura que lo único que va a hacer, te vuelvo a repetir, es generar aún más tensión, susceptibilidad y por supuesto va a distorsionar cualquier alternativa o cualquier posibilidad de salir adelante de esta crisis. Diputado, tengo que preguntarle esto porque usted ayer decía que se iban a asistir porque había que garantizar el proceso para las elecciones de agosto. ¿Dónde cambió la postura? ¿Por qué cambió la postura? Porque en primera instancia se tenía la información de quiénes iban a asistir, lo cual cambió en un par de horas y dada la circunstancia y vista la información que teníamos por parte del Ministerio de la Presidencia en sentido de la informalidad y la improvisación con la que se estaba manejando el evento. De hecho, para ratificar esta suerte de improvisación de la convocatoria, ayer a las 12 de la noche, sacan un comunicado invitando a los expresidentes del país, lo cual te demuestra que, por supuesto, este encuentro y este diálogo, primero que ha sido planificado sin ningún tipo de seriedad y segundo, que estaba claro que lo que quería el gobierno con este encuentro, lo que quiere el gobierno con este encuentro, es seguir buscando deslindar su responsabilidad a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa sea vista como la responsable de la situación. Y analizada esta situación y analizado este escenario, fue que finalmente se tomó la decisión como alianza, como comunidad ciudadana, de no asistir a este evento. En muchos sectores se está pidiendo una cumbre económica para resolver el tema o por lo menos para buscar el camino de solución. El gobierno ha equivocado este pedido de cumbre económica para hacer este tipo de reunión y de repente aumentarle el tema electoral justamente para zafar de su responsabilidad en el tema económico. Si tú escuchas la convocatoria que hizo la ministra Prada ayer al mediodía, César, eh, tú encuentras que ha sido una convocatoria muy difusa, muy complicada, no muy clara. Habla del tema electoral, no menciona el tema de los créditos, pero entre líneas uno ve que, por supuesto, el interés mayor del gobierno son los créditos. Entonces, ahí hay una cuestión totalmente enrarecida. El segundo elemento, César, en cuanto a lo económico, y Carlos Mesa le ha hecho saber eso al presidente en esta nota oficial que se le ha hecho conocer ayer al presidente y al gobierno de Arce Catacora, es que en lo económico el país está atravesando por una situación muy difícil y muy compleja, en la cual el presidente Arce no ha terminado de tomar decisiones que están en sus manos y que lamentablemente se ha resistido y se resiste hasta el día de hoy el asumirlas. Por ejemplo, el hecho de reducir el exorbitante gasto público que tenemos hasta el día de hoy, parece que al presidente y a su gobierno no le interesa. El hecho de liberar los famosos cupos de exportaciones tampoco hemos encontrado eco en el gobierno, a pesar de que es un pedido de muchos actores económicos desde hace bastante tiempo atrás, o la liberación de las importaciones libres de aranceles para el diésel y para la gasolina. Estas decisiones están en manos del presidente, no en manos de la Asamblea. Y ninguna de estas decisiones han querido ser asumidas y tomadas por el presidente Arce, porque hay un cálculo político electoral del candidato Luis Arce
para no tomar este tipo de decisiones que son urgentes y son necesarias en este momento tan difícil. Por lo tanto, en lo económico hay que ser absolutamente claros. Arce tiene que asumir su responsabilidad, tiene que terminar de reconocer que hay crisis y tiene que tomar este tipo de decisiones que están en sus manos y tiene que dejar de lado esta infructuosa y estéril campaña en contra de la Asamblea, tratando de hacer ver que somos los responsables, cuando está claro de que aquí hay una responsabilidad de Evo Morales, de Luis Arce y del MAS en su conjunto. En ese sentido, también han habido voces de que piden el acortamiento del mandato, es decir, llamar a elecciones lo antes posible, para abril. ¿Esto es viable, diputado? Esa petición no es seria y tampoco es responsable con el país. Lo hemos dicho desde Comunidad Ciudadana y nos ratificamos. Luis Arce Catacora tiene un mandato constitucional de 5 años y el señor Luis Arce Catacora tiene que cumplir ese mandato y el 8 de noviembre de este año tiene que entregar el poder al nuevo gobierno que salga electo de la elección del 17 de agosto. El entrar a una precipitación en sentido de pedir su renuncia o de adelantar elecciones no tiene consistencia. Estamos a poco menos de un mes para que el tribunal saque la convocatoria, se inicie el cronograma de acuerdo al calendario electoral y por lo tanto en esta situación, en esta coyuntura, esa petición o esa demanda de algunos sectores es poco seria y más bien lo que debiéramos hacer es exigirle a Arce que tome decisiones en lo económico y que por supuesto de una vez por todas ponga voluntad política para garantizar las elecciones. Estamos a 4 meses para el día de las elecciones, poquito menos, días menos, para el día de las elecciones, que es el 17 de agosto, y a 7 meses para la entrega del mandato. ¿Se puede aguantar, diputado, la crisis económica, la situación del país durante todo este tiempo? Es una pregunta muy difícil de responder, César. Primero porque tenemos al frente a un candidato presidente y a un presidente candidato que aparentemente no está dispuesto a tomar las decisiones que hay que tomar para sostener, si vale el término, la crisis hasta que llegue el próximo gobierno. Por lo tanto, es difícil afirmar qué es lo que puede suceder en los siguientes meses o en las siguientes semanas. Ojalá el presidente entienda que para terminar su mandato en las mejores condiciones, fundamentalmente con paz social, es necesario que tome ciertas acciones que hasta el día de hoy no las ha tomado. Y por lo tanto, esa pregunta tiene una respuesta muy incierta, porque al frente, te vuelvo a repetir, César, tenemos a un gobierno que hasta el día de hoy no termina de asumir sus responsabilidades y al parecer, por todo lo que ha hecho y dicho, no quiere tampoco tomar las decisiones que debiera tomar. Diputado, le agradezco muchísimo por este tiempo. No, gracias a ti, César, como siempre, por el espacio. Muy buenos días.